Hola, profe, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Aquí estamos de vuelta en este curso de cómo entrenar a niños de 3 a 5 años para el fútbol. Obviamente estamos en el nivel básico de este curso, en el bloque número 3, en el que vamos a hablar de qué es lo que debemos hacer para planificar una clase de prefútbol. ¿Por qué le llamamos prefútbol? Porque es la etapa inicial a lo que aquí en Argentina, aunque en otros países tiene otra denominación, se llama infantil 1, que es de 6 a 8 años. Entonces, ¿cómo preparamos al niño para su primera etapa de fútbol? Así que bueno, vamos a avanzar con esto. El objetivo general, la frase que pusimos acá abajo, es mostrar una estructura concreta, pero básica por supuesto, no se puede enseñar, como siempre les digo, esto es algo en profundidad, profe, en este curso o taller inicial, básico, puedo darle las herramientas o encaminarlos de cierta manera para que ustedes vean en qué grado de profundidad quieren capacitarse en esta temática. Entonces, mostrar una estructura completa de clases para niños de 3 a 5 años aproximadamente. Pueden a veces haber niños de 6 años, por supuesto. Niños de 2 años ya son muy, muy pequeños. No es recomendable. Basada en el juego, el manejo de todo lo que tiene que ver con la parte emocional y la exploración motriz y de motricidad gruesa del niño. Así que avancemos con estas diapositivas, profe. Me voy a mover un poquito para acá. ¿De qué tema vamos a hablar en esta primera diapositiva? De la duración y estructura general de la clase. ¿Cuánto debe demorar una clase? La duración ideal sería entre 30 a 45 minutos. Pero desde que llegan los niños, nosotros hablamos, etc., siempre esta duración termina siendo de 1 hora. Siempre hay un padre en la academia que te hace una pregunta, hay una despedida final con los niños, etc. Pero la duración ideal, para que sepan, profe, por la concentración, atención y características de estas edades, es de 30 a 45 minutos. La estructura general es muy sencilla. Una bienvenida lúdica, puede ser con cantos, juegos, con algo gracioso, con un personaje animado como lo hemos visto en las clases anteriores. Una parte central que está íntimamente relacionada con la aprendizaje o educación física y con el movimiento en general del cuerpo y una vuelta a la calma. Esto es un lineamiento hiper general, pero creo que es importante, sobre todo para los profes que se están iniciando. Y después entender como tercer punto que más es menos. O sea, hay que ser breve y más lúdico, lo cual genera una clase mucho más efectiva. Sigamos adelante. Bienvenida lúdica, vamos a la primera parte. Inicio con alegría y vínculo. Hay algo muy importante en los educadores de estas etapas. El vínculo que se genera con el niño promueve que este niño, a través de su motivación, su vínculo y su tranquilidad de expresión, pueda mejorar toda la parte de su educación física, toda la parte coordinativa, pueda expresarse al 100%. Entonces, por ejemplo, una de las opciones son una canción de inicio, como dice acá, que puede tener gestos con palmas, saltos, todo lo que sea lenguaje corporal, y que incentive al niño a entrar ya con una cierta emotividad, con un cierto proceso emotivo positivo a la clase general. Esto se ve mucho en jardines de infante o kinder, como se llama en otros países actualmente, que lo hacen, por ejemplo, al izar la bandera, al hacer el saludo inicial, se hace con una canción. Normalmente en los clubes de fútbol se suele utilizar o hacer una canción que está relacionada con identificarse con la misma academia, ¿no? Que es algo muy bueno. Luego un saludo personalizado, esto es algo genial, que puede ser con un nombre que cada niño le gusta que le digan de cierta manera, más allá de que no sea su nombre, puede ser su apodo o un nombre que escogió, y con un gesto. Saludar personalizadamente y aprender un saludo personalizado para cada niño es algo que demuestra una empatía, una sintonía y un vínculo perfecto. Es más, hay un video
que voy a tratar de conseguírselos, que está en redes sociales, de un profesor con niños más grandes, que antes de entrar al salón de clase hizo un saludo, se aprendió el saludo específico de cada uno de sus 20 o 30 alumnos, lo cual genera un vínculo muy directo. El vínculo en los líderes y en los capacitadores y educadores de esta edad es muy importante. Y luego, generar un ambiente que sea cálido y previsible para el niño como para el tutor, lo cual permite que estos niños quieran seguir participando de nuestra academia, que estos niños quieran seguir en nuestro club, que estos niños y estos padres nos recomienden como educador en estas edades. Aquí vamos con algo que comenté en la primera diapositiva, que es el famoso personaje del día, que es, le pusimos de frase, magia para activar la imaginación. ¿Cuál es el objetivo educativo? Usar un juego simbólico para captar la atención y presentar una consigna motriz. Por ejemplo, en este caso vemos un niño, aunque puede ser, si bien esto fue armado en la imagen, vemos un niño disfrazado de cono, que es el personaje del día. Es muy bueno todos los días presentar un personaje. Puede ser un cono, puede ser una pelota con el dibujo de una cara, puede ser un niño disfrazado, puede ser invitar a alguien extra que venga disfrazado, hacer que los niños vengan vestidos de superhéroe, etc. ¿No? Este juego simbólico nos ayuda mucho en todo lo que tiene que ver la atención y la motivación para, a través de ese juego, lograr que la consigna de la motricidad que se planifica para ese día sea llevada a cabo por el niño con la mayor concentración posible, considerado su edad y su etapa formativa, ¿no? Entonces, acá hay algunos ejemplos que pusimos en los cuadros. Por ejemplo, pueden ser marionetas, pelotas con caras, como les decía, conos disfrazados. Uno de los ejemplos es el señor Aro Aventurero, se le pone un nombre a ese personaje. Y todo esto tenemos que tener en claro, en resumen, que motiva y da sentido al juego y al ordenamiento de la clase, como al trabajo de la clase y la propuesta, que esta propuesta sea captada y que los niños respondan a ella. Obviamente nosotros como adultos sabemos que detrás de esta propuesta o imaginación o juego hay una propuesta basada en una metodología que tiene una intencionalidad directa, que es educarlos, capacitarlos y hacerlos mejorar sin que ellos sientan esto como un trabajo o como un compromiso, sino como un juego, que es la parte importante, profe, de todo el educador en esta etapa formativa, ¿no? Me voy a mover aquí para no molestar, ¿no? Parte central, una vez que hacemos esa presentación, esa iniciación, tenemos una parte central, objetivos y principios del juego motor. El objetivo educativo de aquí es enfocarse en la parte activa de la clase desde el movimiento libre creativo y sin corregir ni hacer puntualizaciones en la técnica. Entonces, ¿qué tenemos que priorizar? Todo el tema de la motricidad gruesa y dar y entender como educadores que priorizamos los juegos para la motricidad gruesa y no para una técnica futbolística específica. No hacer, pensaba que me había confundido, pensaba que había puesto lo de la diapositiva siguiente, no está bien. Acá pusimos algo que es muy importante, que es, no hace falta que todos los niños hagan lo mismo, o sea, intentemos no corregir. Por ahí se da una consigna donde tenemos un 70% de niños que realizan esas consignas y otros que están más dispersos. Siempre y cuando ese niño disperso por conductas, como ya sabemos, arraigadas desde la casa, o niños que son caprichosos, o niños que realmente son mal educados, que tienen malos hábitos que podemos corregir, recuerden que uno de esos niños nos puede destruir el grupo o la clase. Entonces hay que, como decíamos en clases anteriores, conocer bien el contexto y el perfil familiar de este niño, porque hay niños que lamentablemente nosotros como educadores, en vez de tratar de ayudarlos, lamentablemente deberemos hablar con sus tutores para decirle que vengan en un horario especial o para explicarle que no pueden continuar viniendo con esas actitudes porque entorpecen el grupo. Esto ocurre mucho. Hay una gran diferencia entre un niño disperso, un niño con una afección personal,
le llamemos déficit de atención, etcétera, que les va a ocurrir mucho en estas épocas, de un niño que trae arraigada un cierto capricho o maldad generada por la mala crianza en sus hogares. Eso es complicado porque cuando nosotros en el grupo permitimos esto sin ponerle una traba, lamentablemente es como se le dice la pequeña manzana podrida de este grupo y termina generando un malestar general en el grupo, en los padres y una mala conducta en todos los niños. Entonces, ojo, a que no hace falta de que todos los niños hagan lo mismo, no me refiero que el niño puede estar golpeando la pelota con otro niño, tirando una piedra, una roca. Normalmente en las canchas de césped sintético tenemos el caucho. Hay muchos niños que me pasó a mí que se tiran con el caucho en el pelo, en los ojos, lo cual es peligroso. Hay que poner los límites claros. Pero no es necesario que las reglas se respeten al 100%. En conclusión, no hay que estar corrigiendo continuamente, sino lograr a través del juego que todo o la mayor cantidad porcentual de niños se integren a la dinámica de ese juego, ¿no? Hay el tema de las estaciones de juego con ejercicios individuales. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, siempre que esté programado y bajo consignas de la motricidad gruesa que sirva para mejorar algo al niño. Esto normalmente en fútbol adulto o en clubes profesionales se llaman cuando se hace un trabajo a la carta, que es básicamente a la carta es armar un ejercicio dentro del campo del juego donde en uno hay pase y recepción, en el otro ejercicio de disparo al arco, en el otro fútbol, tenis, etc. Bueno, y el jugador puede entrar, es como un día lúdico, y elegir 2 o 3 de esas actividades para hacer. Bueno, aquí en los niños, traspolar esto a estas edades sería más o menos lo mismo. Es como armar estaciones diferentes donde cada niño puede elegir cómo jugar y darle una libre acción a ese juego, ¿no? Y siempre que estos juegos que organicemos sean juegos libres, en un 80% libres, y con pequeñas consignas fáciles de entender y de respetar. Bueno, aquí en el bloque 3 hablaremos de los materiales y actividades con aros y conos, ¿no? El objetivo educativo es ejemplificar el uso creativo de aros y conos como recursos para el juego motor, porque normalmente cuando trabajamos o nos estamos iniciando, normalmente las tortugas, los elásticos, los aros, los pinches y las pelotas son los elementos más económicos que tenemos para utilizar, así como todo lo que pueda ser creado didáctico desde materiales en cartulinas, afiches, ejemplos de, por llamarle piñatas, como se llaman acá, mascotas hechas de papel, etcétera, de cartón, son elementos que promueven el juego entre niños y que son económicos, no tenemos que estar comprando elementos muy caros. Entonces, todo lo que tenga que ver con aros, que es importante en esta etapa para la motricidad gruesa y la coordinación, salto dentro y fuera, utilizar los aros como túneles, utilizar los aros para girarlos, utilizarlos como volante, haciendo una carrera de autos, siguiendo un recorrido, los conos, por ejemplo, zigzag, como si fueran animales, puede ser utilizando los 2 miembros o transformándonos en osos o leones y haciendo trabajo coordinativo utilizando los 4 miembros, o sea, me refiero el niño en posición de animal y enseñándole al niño que primero debe apoyar las rodillas y luego no elevarlas, lo cual también genera un trabajo básico en todo lo que es la zona core del niño y lo empieza a acostumbrar a que cuando van caminando apoyando las manos con su glúteo o su cola levantada y apoyando las puntas de los pies y hacen un ejercicio como si fuera una caminata, por ejemplo, de oso, lo que hacen es cuando levantan una mano el niño normalmente aprende ese equilibrio y empieza a generar esa fuerza en la zona core, tanto en el abdomen como en lumbares, que es muy bueno para hacer como un inicio de todo lo que después va a ser el trabajo específico de la zona core en las etapas siguientes, ¿no? Llevar objetos, por ejemplo, caminar con un cono en la cabeza, hacer una carrera con un cono en la cabeza en caminata y que no se le vaya cayendo, crear caminos y recorridos con esos mismos objetos
o crear caminos en donde a través de los conos, por ejemplo, podemos imitar lo que hace el siguiente, que normalmente se llama el juego de la sombra en algunos lugares, que es que un niño va haciendo un recorrido y el otro tiene que imitar exactamente lo mismo. Si un niño salta, el otro tiene que saltar. Si un niño hace un giro en el piso, el otro lo tiene que hacer. Así que bueno, esto es muy importante y se puede hacer con materiales sencillos y actividades sencillas de fácil explicación, entendimiento y divertidas para estas edades, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con el tema de todo lo que sean actividades con pelotas y sogas o elásticos, ¿no? El objetivo acá es presentar algunas actividades donde ya se incorporan pelotas y hemos puesto elásticos. ¿Por qué? ¿Por qué sogas o elásticos? Porque permiten hacer actividades con la pelota. La soga normalmente permite hacer actividades donde integran grupos de niños, lo cual en estas etapas formativas, como en la siguiente, los niños son muy egocéntricos, o sea, no se pueden dar tareas grupales porque es muy difícil que las respeten. Entonces, el hecho de, por ejemplo, hacer un juego con una pelota y dos niños que tengan que ir agarrando un elástico o una soga y no soltarla, hace que empiecen de a poco a entender el tema de la cooperación, ¿no? Aunque no es la etapa donde la cooperación es algo que es lo relevante, pero son pequeños estímulos que van sumando para su toda fase formativa de 6 a 8 y de 8 a 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con pelotas? Rodar las pelotas en el suelo con la mano, primero con una mano, luego con otra mano, luego con las dos. Hacer rebotar esa pelota y agarrarla, rodar la pelota y que la reciba el compañero, que el compañero se le envía a uno. Ya en los cursos más avanzados vamos a mostrar ejercicios específicos de todos los trabajos que se pueden hacer con pelotas. Por ejemplo, tirar la pelota al aire, dejarla que rebote y agarrarla. Eso genera en el niño el aprendizaje de la distancia, el tiempo, el timing, ¿no? Y con sogas, ¿qué se puede hacer? Caminatas estilo puente, si son elásticos que no son sogas altas, podemos hacer caminar sobre la línea, algo que se ha hablado al principio de este curso. Si no lo han visto, vuelvan a la primera clase y van a ver. Hay niños que le queremos enseñar toda la parte futbolística y les cuesta caminar en línea por el equilibrio, saltar de costado a costado, saltar con una pierna, delimitar zonas donde tenemos que atrapar al rival o perseguir a nuestro compañero, o hacer saltos en una pierna en una zona delimitada, o salir de esa zona para poder estar cubiertos, o entrar en esa zona que sería como un lugar protegido donde no nos pueden atrapar. Bueno, estos son muchas actividades lúdicas que se pueden hacer con elementos económicos y que están relacionados obviamente al lineamiento de la educación física y también del fútbol, ¿no? Me voy a poner por aquí para no molestar. Voy a achicar, perdonen, profe, un poquito esto. Entonces, tercera parte y final, una vez que hemos programado esta clase, vuelta a la calma, que es cerrar con paz para que el niño baje. En estas edades se van a dar cuenta que mientras son más chicos de edad, los niños necesitan que el estímulo de la vuelta a la calma sea un poco más prolongado, porque llegaban a tal grado de energía y de motivación que es muy difícil cuando el chico está muy motivado hacerlo volver a que cierren la clase en paz. Pierden la atención totalmente de lo que nosotros les decimos, quieren seguir jugando, quieren que la clase dure 2 horas más. Entonces es una parte muy importante, y mientras el niño va creciendo en las siguientes etapas, la vuelta a la calma primero se hace más corta y luego se hace más relacionada a la planificación física previa competencia, que más a una vuelta a la calma como una actividad de volver a la paz, a la calma y a estar neutros para irse con sus padres. Imagínense que no le podemos entregar al niño saltando en el auto cuando lo lleven, golpeando cosas, gritando, porque, bueno, es un perjuicio para el padre también, seamos claros, ¿no? Y sobre todo el afecto. Antes de terminar y de hacer la vuelta a la calma, el tema del afecto. Siempre un saludo personalizado, un abrazo, es algo muy importante para los niños, ¿no? Y es algo que cuando los padres los ven de afuera,
tienen que encontrar ese punto, profes, de ser afectuosos con el niño y que los padres noten una educación, un lineamiento de educación perfecto en ustedes. ¿Para qué? Porque lamentablemente nosotros somos educadores, pero lamentablemente hoy con el tema de todo lo que se vive en la sociedad, van a tener los profes varones, hombres, así como las profes mujeres, van a tener eh, niños de ambos géneros. Incluso le va a tocar niños, disculpen, profe, incluso le va a tocar niños que le va a tocar niños que hay padres que son muy abiertos y están pasando por una etapa donde, me ha pasado a mí, niños varones que por ahí, o niñas, mujeres que por ahí quieren cortarse el pelo corto como un varón. Y en esta etapa hay que ser muy cuidadoso. Ya más adelante en los cursos vamos a hablar con un psicólogo infantil sobre toda esta temática, para que entiendan y para que yo también pueda mejorar mi conocimiento en eso, en cómo se puede trabajar esto y cómo hay que trabajar, hay que ser muy cuidadoso. Pero lo que les quiero decir es que es muy complejo en estas etapas porque no dar afecto es malo. Y dar un afecto muy particular con un niño puede generar quizás un malentendido en algunos padres que quizás son muy vulnerables a todo lo que se genera desde el educador, etcétera, en estas etapas donde la gente llega a pensar que todo educador tiene malas intenciones con el niño. Les pido disculpas por el sonido, me dejé en el fondo de pantalla el WhatsApp abierto y bueno, seguramente son mensajes de otros profesores. Ahora no puedo cortar la grabación para eliminar eso, así que bueno. Estábamos con el tema de vuelta a la calma, ya hemos hablado de los tiempos de la vuelta a la calma y del afecto, y ahora vamos a ver un poquito sobre este gráfico. En este gráfico, profe, como le estaba diciendo, vemos que el objetivo educativo de la vuelta a la calma es reducir el nivel de activación corporal y emocional y dar un cierre a la experiencia de lo aprendido en el día. Entonces, por ejemplo, ¿qué trabajos podemos hacer? Primero, canción de despedida, puede ser al finalizar, podemos trabajar una rutina emocional de cierre, ¿me explico o no? Abrazo grupal, ¿me explico o no? No, nos detenemos y hacemos silencio, jugamos al juego del congelado y otras cosas que vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, algo que me funcionó mucho es el tema de la respiración lúdica. Se puede jugar, este juego se puede hacer con globos, se puede hacer acostado en el piso mirando al cielo, se puede hacer como una competencia entre aprender técnicas de respiración, que ya lo vamos a enseñar en cursos más avanzados para estas etapas. Pero en definitiva, la idea es que el niño baje su activación corporal y emocional y dar un cierre afectivo a esta experiencia y explicarle al niño lo que hemos aprendido en este día, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí, los que quieran lo pueden hacer, tienen que ser muy cuidadosos porque tiene que ser muy cortito. Podemos hacer una mini charla final, hablar con ellos y escucharlos. A mí personalmente, esa charla me gusta hacerla al inicio de la clase. Y no es una charla y un monólogo, sino es preguntarle cómo te sentís. Se van a dar cuenta que siempre hay 2 o 3 niños que hablan mucho, pero otros que hablan pocos, a los cuales tenemos que tener atención y tenemos que conocer bien el contexto. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer vínculo y fortalecer también y lograr esa reflexión mediante preguntas simples. ¿Qué es lo que más le gustó de hoy? En el caso de cuando se hace la charla a inicio, como a mí más me agrada, digamos, esto que están viendo acá dentro de la bibliografía es lo más óptimo. No quiere decir que tengamos que vivir bajo dogmas y paradigmas, por lo cual yo como entrenador, normalmente por mi experiencia, hacía esto al inicio de la clase. Y en vez de preguntarle qué es lo que más le había gustado hoy, que es algo que luego de los años lo percibo solamente con darme cuenta de verlos, la pregunta era cómo les había ido en casa, cómo les había ido en el jardín,
o en el kinder, qué habían hecho el fin de semana, si estaba todo bien o tenían algo para contar, si habían sufrido por algo, qué juegos alegres habían hecho, a qué lugares se habían ido de vacaciones, si es que volvíamos de vacaciones, etcétera, ¿no? Después, si es obviamente al finalizar, ¿qué te gustó más de la clase de hoy? Como segunda pregunta, ¿qué hizo el personaje de hoy? Para ver si ellos estuvieron atentos a ese personaje y ese personaje llamó la atención de ellos y fue algo nutritivo para ellos. Se van a dar cuenta que todos los niños van a responder favorablemente a esto. ¿A quién agradecemos hoy por todo esto? Al profe, a Dios o a la creencia que tengamos, tenemos que ser muy abiertos en eso, no hay que segmentar, a nuestros padres, tutores, las personas que nos acompañan, a la vida, a la naturaleza por permitirnos tener salud y poder hacer deporte, y reforzar con algo de pertenencia y confianza, algo de pertenencia grupal de la academia y luego con algo de pertenencia individual. Si puedo hacerlo bien, soy un niño útil, tengo mis talentos, por ahí si encontramos niños con sobrepeso, entender que un niño puede tener quizás sobrepeso para un deporte, pero tiene otros talentos que otro niño que no tiene ese sobrepeso no los tiene. Darle la seguridad de que ellos pueden llegar, entrenar, pertenecer a un grupo y mejorarse personalmente. Esta es la parte más importante de la mini charla o mini concepto final de las clases, profe. Y por último, para ya cerrar, una clave para entrenadores que se nos puede dar, que vendría a ser como el cierre de esto, y el objetivo educativo es fijar conceptos esenciales de la clase de prefútbol como un espacio de juego y disfrute. Al terminar esta clase, sería bueno que nos quedemos unos minutos nosotros como entrenadores y podamos tomar nota de todo lo que nos sirvió, todo lo que no, qué cosas importantes dijeron los chicos. Yo normalmente las notas las dividía en dos. Por un lado escribía todas las notas relacionadas a todo lo que me puede proveer a mí de herramientas para un futuro crecer como entrenador o investigar para seguir profundizando en eso que veo que me está funcionando. Y por el otro lado tomaba notas particulares en cuanto a los niños que tenía en ese momento para ver, por ejemplo, cuando el niño hizo caminata de oso, ¿le costaba mucho? ¿El niño se agitaba mucho? ¿El niño viene durante muchos días triste o nunca viene triste y hoy vino triste? Los padres estaban afuera, vinieron siempre los dos padres, el niño está teniendo un problema familiar. Todo eso que nos permite ser educadores integrales, entrenadores integrales, que es la finalidad de esta comunidad, ¿no? Y por último les leo ahí una frase final que dice lo siguiente, profe. Una clase bien armada tiene 3 momentos: bienvenida, juego y calma. En realidad, una clase bien armada, en cualquier categoría, siempre se van a dar cuenta que tiene 3 momentos. Sobre todo en fútbol amateur, ¿no? Donde tenemos pocos recursos y poco cuerpo técnico. Con respecto a estas edades, estamos diciendo que una clase bien armada tiene 3 momentos: bienvenida, juego y calma. No se trata en estas edades de aprender fútbol, se trata de que disfruten y moverse y de que quieran volver. El querer volver nos permite rentabilidad, nos permite crecimientos como entrenadores en nuestras etapas, nos permite marketing de boca en boca de los padres, porque ¿qué más desea un padre o un tutor que lo eduquen bien y que lo traten bien con afecto a sus niños, ¿no? ¿Y qué es lo que mejor podemos hacer por el futuro del fútbol y por el futuro de la sociedad? Que el niño se siga integrando al deporte, que el niño tenga el deporte como una base sólida para toda su vida y su salud. Así que bueno, profe, les mando un saludo grande, espero que les haya gustado este bloque número 3, nos vemos en el bloque número 4, síganme en las redes, YouTube, en TikTok, que recién lo estoy armando, síganme en Instagram, me permite seguir creciendo, seguir brindándoles capacitaciones gratuitas a bajo costo, seguir haciendo alianzas con universidades, etcétera, y seguir atrayendo, por mi posicionamiento, a otros profesores que saben lo mismo o más que yo para que ustedes también puedan nutrirse de ellos. Les mando un abrazo grande, estoy encantado de pertenecer a una comunidad que se dedica a la formación de niños y a la mejora de la comunidad en general
y de la ideología, idiosincrasia del fútbol en Latinoamérica. Les mando un abrazo grande, profe. Chau, chau. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.